Hola a todos, bienvenidos a este hermoso espacio que hemos denominado Entre Letras e Historias. Mi nombre es Dalila Espinosa y en esta oportunidad tenemos un invitado de honor. Él es oriundo de Catamarca, pero reside en Formosa desde el año 1966. Su labor como historiador ha enriquecido notoriamente el acervo historiográfico de nuestra región. Bienvenido al piso, Justo Lindor Olivera. Un gusto tenerte. Encantado, como Lindor, siempre. sí. Lindor, la verdad que hemos tenido oportunidad de dialogar previamente y todo lo que has enriquecido, la historia de nuestra región es impresionante como autor y como coautor también en diversas publicaciones. ¿Cómo te ha significado todo este camino desde Catamarca a estos tiempos en Formosa? Bueno, es una larga historia, de más de medio siglo. De modo que lo que te puedo decir es cuando llegué de Catamarca a Laguna Blanca, en abril de 1966, yo tenía un conocimiento muy, pero muy precario, muy liviano de lo que es no solamente Formosa, sino toda esta región, incluso el Paraguay. Porque las referencias que nosotros teníamos en Catamarca eran mínimas. Y bueno, de pronto me encontré en este escenario, ya con responsabilidades importantes, porque venía ya para conducir, para dirigir una escuela secundaria. Y entonces caí en la cuenta de que tenía que estudiar, tenía que empaparme, informarme de la historia de Formosa y del Paraguay, porque nosotros nacimos prácticamente como una especie de prolongación del Paraguay desde el punto de vista cultural. Y yo venía a trabajar en ese ámbito, en el de la educación y la cultura. Entonces comencé a leer, comencé a buscar incluso bibliografía que me pudiese, que me permitiese conocer, ¿no? Porque yo tenía que saber en qué terreno estaba pisando. Exactamente, aparte el rol de nosotros como educadores es estar en constante formación y lectura sobre todo. ¿Y con qué se encontró Lindor? Y debo confesar que muy poco, muy poco. Pero ese poco que me proporcionaron los amigos de Laguna Blanca, porque Laguna Blanca en aquella época todavía era un pueblo que estaba en proceso de construcción, de avance, de progreso. Pero la gente que habitaba Laguna Blanca era gente de trabajo, de mucho trabajo. Entonces, el material, diríamos, cultural, bibliográfico, era muy escaso. Pero a pesar de todo, con la muy buena voluntad que siempre tuvieron para conmigo, ellos me proporcionaron algunos libritos que traían ellos del Paraguay y entonces comencé a informarme sobre muchas cosas que yo necesitaba saber porque tenía que manejarme en ese medio. Y vos sabés bien que el maestro, el profesor, es el foco de atención, sí, y todo el mundo nos mira. Y nos evalúan también, todo el tiempo. No, por eso tenemos que tener cuidado, porque no solamente somos profesionales dentro del establecimiento, sino incluso afuera, porque todo el mundo dice, mira, ahí está el maestro. Incluso en una tribuna de fútbol, por ejemplo, te pongo como un ejemplo, todo el mundo se exalta, grita, dice otras cosas, y el maestro no lo puede hacer, porque quizás está un alumno cerca y cómo no puede ser que el maestro esté diciendo ciertas cosas, ¿no? De modo que el compromiso que tiene el maestro es quizás, junto con el de los curas, los sacerdotes, es un compromiso, diríamos, integral, general, con toda la comunidad. Y Lindor, te quería preguntar, porque le recordamos a la audiencia que este año se cumplen 50 años del archivo histórico. ¿Qué importancia tiene que el historiador realice todo el reconto de los archivos, de todos los documentos que existen en la provincia, de que hayan un diálogo entre un archivo y otro, entre un escritor y otro? ¿Qué importancia tiene rescatar esa historia? Y sí, es muy
muy importante. Yo te diría incluso que es muy difícil que haya historiadores si no hay archivos y bibliotecas, porque son los repositorios donde se guarda la memoria de los pueblos. Y para tener un material fehaciente, un material creíble para el historiador, tiene que frecuentar los documentos. Y bueno, hay que ir al archivo. Y el problema es cuando no hay archivos. Y en Formosa, como en muchas provincias del país, y creo que es un mal general en toda la Es una problemática el tema del archivo, de la preservación, de lo importante que es conservar un archivo. Claro, pero para eso hay que crear conciencia archivística. Y eso también es un problema de educar, de la educación. En los grandes países, viejos países, por ejemplo, de Europa, tienen archivos impresionantes. Y acá en Formosa yo tuve la oportunidad de hacer una especie de investigación archivística, porque me encomendaron un amigo del Chaco, el profesor Meder, y bueno, esa investigación me permitió apreciar una realidad realmente lamentable. Pero me sirvió para para empezar con algunos compañeros y amigos de trabajo, empezar a organizar. Y yo desde el lugar de patrimonio histórico comenzamos a bregar por organizar, primero por hacer una especie de relevamiento de qué constituye el patrimonio histórico de Formosa. Y entre otras cosas vimos las falencias de los archivos. Y entonces comenzamos a pensar en cómo organizar los archivos. Y fruto de ese trabajo, un trabajo casi heurístico, llegamos a conseguir la creación del archivo histórico de la provincia, que formaba parte del Departamento de Patrimonio Histórico. Tuvimos que trabajar mucho porque queríamos una ley bien hecha para que tenga una efectiva aplicación y duración en el tiempo. Y hasta ahora está dando gran resultado. éxito. Tenemos un archivo bastante bien organizado, merced al trabajo importante de los que estuvieron a cargo del archivo, que al principio lo dimos dentro del ámbito de cultura. Y hay un muchacho, un señor, que yo lo encontré en una oportunidad encargado del archivo de la Gobernación, y me impresionó cómo tenía de bien organizado ese archivo. Tienen bien organizado y además son conocedores de todas las temáticas. Pedí la adscripción de él y le di la responsabilidad de organizar el archivo histórico grande ya de la provincia. Ese señor, Teodoro Fernández, el apellido Fernández, tiene mucho que ver con la actual organización del archivo. Y después llegó un catamarqueño, un profesor amigo, el profesor Alsina, José Alsina, que tomó a su cargo la tarea de darle más vuelo, más dinamismo al archivo. Y también realizó una tarea muy interesante que la prosiguió la profesora Karina Jiménez, que también tomó esa tarea con mucho entusiasmo, como lo hacemos todo cuando se trata de temas de la cultura. Y en cuestión de tus publicaciones, de los libros, sabemos que el archivo es uno de los elementos fundamentales. ¿Cuáles son los otros elementos de los cuales te valés para construir una narrativa histórica? Bueno, es importante también la información oral, poder conversar con los que fueron protagonistas. Pero claro, para eso se requiere una técnica especial, y nosotros lo que andamos trabajando en esto de la investigación histórica tenemos conocimiento ya de todas esas disciplinas que nos permiten manejar convenientemente, acertadamente todas esas situaciones. Por eso
todos los oficios, todas las profesiones tienen digamos, su propia técnica, sus propias habilidades, diríamos, para superar los inconvenientes que se presentan siempre en todo trabajo. Y por supuesto requiere de una habilidad, de saber cómo narrar, de que sea atractivo, de que... Bueno, sí. Eso ya es arte. Sí, y es personal, Sí. es personal. Eso un poco se aprende y un poco ya uno trae como herencia, ¿no? A mí una vez me preguntaba una chica en Laguna Blanca si el escritor nace o se hace. Un tema que siempre estuvo sobre el tapete, ¿no? Y me puso en apuro, pero yo respondí en aquella oportunidad que el 10%, el 20% podríamos reservarle al talento, a la capacidad innata que viene ya con uno. Claro, somos narradores desde que... Claro. Pero hacemos. después el resto, que es lo más importante, es el trabajo, la perseverancia y el entusiasmo, la vocación de uno por hacer eso que tanto quiere hacer. Porque para hacer las cosas hay que tener mucha vocación y tiene uno que querer hacer las cosas. Por eso tiene la capacidad de ir superando los problemas, los inconvenientes, que siempre los hay en todos lados. Sí, justamente he seguido tus publicaciones y la verdad que la última que leí es la de Fontana, que me gustó mucho y quería preguntarte, bueno, de Laguna Blanca sabemos que viviste muchos años ahí. 6 años. 6 años. 6 años muy bien vividos. Y quería preguntarte de Fontana, ¿qué te llevó a escribir el libro de Fontana, la historia, la biografía? Bueno, hay una razón básica, fundamental, que es a partir de que Fontana es nuestro padre, diríamos, ¿no? Es el fundador de nuestra Formosa, de la capital, que entonces era una villa, por supuesto, muy precaria, porque recién empezaba a vivir eso, a tomar cuerpo. Y después Fontana fue un personaje, digamos, muy importante de esa generación. Muy interesante, muy polifacético. Claro, y de esa generación muy importante, que es la que echó los cimientos, diríamos, de la Argentina moderna, que es la llamada generación del 80, ¿no? En esa época surgió una playa de varones y de ideas sobre todo. Que cubrieron todo el país, tanto el Chaco como la Patagonia y otros espacios eran lugares todavía desconocidos en su mayor parte. Y estos hombres, entre los cuales estaba Fontana, pero fueron muchos, Fontana vivió, creo que ya te dije en una oportunidad, vivió los 20 años mejores de su vida en los desiertos, tanto el desierto norte, o sea, del Chaco, el desierto verde, como le llamaban, y el desierto patagónico. Te tocó, claro, estar en el opuesto. Sí. Y eso hay que valorarlo. Hay que ubicarse en ese contexto histórico del tiempo, del espacio, de las corrientes del pensamiento, las corrientes culturales del momento. Todo un mundo hay que conocerlo, estudiarlo, conocerlo, y luego el historiador lo pasa y lo recrea en su mente. Y eso es lo que el historiador, una vez que ha logrado recrear ese mundo, recién lo puede dar a conocer, es decir, recién viene el paso de la exposición, ya sea oral o escrita, ¿no? Y para las nuevas generaciones, ¿por qué es importante leerlo a Fontana? ¿Cuál es el valor que nosotros debemos darle como formoseños? Bueno, hay una frase de Fontana que a mí me gustaría que esté impresa en todos los lugares significativos de la provincia, sobre todo en el ámbito educativo y cultural, que dijo en su despedida, en esa famosa y hermosa carta de despedida,
Dice, sé honrados y laboriosos. Ay, sí, hermosa Solo frase. así sabréis ser hombres libres y algo por el estilo. Es decir, es una máxima formidable, y hecha por un formoseño, diríamos, aunque él perteneció al país, nació en Buenos Aires, pero él fue un ciudadano del país. Pero no, es nuestro porque... Y llama la atención que haya sido una carta de despedida, es como un último mensaje que, Claro. que nos deja. Sí, así fue, nunca más volvió a nuestro territorio, a pesar que siempre dijo que era lo que más amaba a él. Y llegó a decir incluso en su admiración por esta tierra, de que si el paraíso terrenal se encontraba en este mundo, estaba en Formosa, ¿no? Tanto quería esta tierra, él le llamaba la colmena. ¿Por qué? Porque Formosa, la villa Formosa creció y se desarrolló como se desarrollan las colmenas, con el trabajo de todos, ¿no? Sí. Y tenían un jefe, tenían un conductor en ese momento que fue Fontana. Durante los poco tiempo, porque estuvo 4 años después de la fundación y ya se fue, pero le bastó ese poco tiempo para poder echar las bases del crecimiento de la villa. El resto lo hicieron ya los que le sucedieron, ¿no?